Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente nos ha dejado con la boca abierta y con muchas ganas de desvelar. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Kerem y Hande aún aman su pasado. La verdad secreta te sorprenderá. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy va más allá de lo que imaginan. Y antes de que se me olviden las palabras, si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Dándole a ese botón rojo, no solo nos apoyan un montón, sino que se aseguran de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y revelaciones. Empecemos. Seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, las relaciones van y vienen, son como olas en el mar. Algunas son pasajeras, otras dejan huella, y hay unas pocas que, aunque terminen, parecen resonar eternamente. Hoy vamos a hablar de dos nombres que han capturado la atención de muchos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han sido pareja, han sido protagonistas de una serie que marcó a una generación, y aunque su relación pública terminó hace tiempo, la pregunta que muchos se hacen y que nosotros hemos estado investigando es, ¿realmente han superado su pasado? ¿Todavía existe ese amor? Y la respuesta, amigos, es más compleja y fascinante de lo que parece. Para entender el presente a veces tenemos que mirar atrás, ¿no creen? Kerem y Hande se conocieron en el set de Senkalkapm, o Love is in the Air, como muchos la conocen. Desde el primer momento la química entre ellos fue palpable, algo que traspasaba la pantalla y llegaba directo a los corazones de los espectadores. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y ellos, como pareja en la ficción y poco después en la vida real, se volvieron la pareja del momento. Sus seguidores, sus Hande Kerem, o Kerem Hande como los apodaban cariñosamente, vivieron cada momento de su relación con una intensidad increíble. Compartían momentos de su día a día, sus viajes, sus sonrisas, era un amor que parecía sacado de un cuento de hadas, o al menos de una telenovela turca muy exitosa. Pero como sabemos, la vida real rara vez es tan sencilla como una historia de ficción. Su relación llegó a su fin, y aunque ambos han sido muy respetuosos y profesionales en público, el cariño y la admiración mutua nunca han parecido desaparecer por completo. Y aquí es donde entra la intriga. Porque ¿qué pasa cuando dos personas que vivieron una historia tan intensa, que compartieron tantas miradas cómplices y tantos momentos inolvidables, se reencuentran, ya sea en un evento o en un proyecto? ¿Se puede simplemente poner una raya y seguir adelante? Nuestra investigación nos ha llevado a examinar sus interacciones recientes, sus comentarios, sus historias en redes sociales, y los testimonios de personas cercanas a ellos. Y lo que hemos encontrado es revelador. No se trata de un amor romántico latente, no necesariamente. Se trata más bien de un vínculo profundo, forjado en una experiencia vital y profesional muy significativa para ambos. Imaginen trabajar codo a codo durante meses, compartiendo una presión mediática enorme, y al mismo tiempo, sintiendo esa conexión especial. Eso crea lazos que van más allá de una simple relación. Hemos visto, por ejemplo, cómo en eventos donde ambos coinciden, la tensión es palpable, pero no de una manera negativa. Es más bien una mezcla de nostalgia, respeto y quizás un poco de esa chispa que siempre estuvo ahí. Se saludan con sonrisas genuinas, a veces con un abrazo que dura un instante más de lo estrictamente necesario. Sus miradas se cruzan y por un segundo parece que vuelven a ser esos dos jóvenes enamorados que conquistaron el mundo. Y sus fans, por supuesto, lo notan todo. Cada gesto, cada palabra, es analizado hasta el último detalle. Pero la verdad secreta que nos sorprende y que queremos compartir con ustedes, es la siguiente: Kerem y Hande, a pesar de haber tomado caminos separados en sus vidas personales, siguen amando su pasado como experiencia, como etapa de sus vidas y como parte fundamental de su crecimiento. No estamos hablando de un deseo de retomar la relación romántica per se, sino de un aprecio profundo por lo que vivieron juntos. Es el amor por esos recuerdos, por la conexión que compartieron, por la forma en que se apoyaron mutuamente en un momento crucial de sus carreras. Piensen en ello, durante la grabación de Senkalkapm, no solo construyeron una relación amorosa, sino que también se convirtieron en un equipo. Compartieron sueños, miedos, éxitos y fracasos profesionales. Se vieron en sus mejores y peores momentos, y aún así, la admiración permaneció. Y eso, queridos amigos, es un tipo de amor muy puro y resiliente. Es el amor por la persona que te vio crecer, que te entendió en un nivel muy profundo, y que formó parte de una aventura que cambió sus vidas para siempre.
Hemos escuchado de fuentes cercanas que aunque ya no estén juntos románticamente, si alguno de los dos necesita un consejo o un apoyo, el otro siempre estará ahí. Hay una lealtad, un cariño que trasciende la etiqueta de ex. Y eso es lo que más nos maravilla. En un mundo donde muchas relaciones terminan en resentimiento o indiferencia, ellos han logrado mantener un respeto y un cariño inquebrantable. La verdad secreta no es que estén planeando una reconciliación romántica mañana mismo. La verdad es que el amor que se tienen, o al menos la huella imborrable de ese amor, sigue vivo, pero en una forma diferente. Es un amor maduro, un amor basado en la gratitud por lo vivido, en el respeto por la persona en la que se han convertido, y en el reconocimiento de que esa etapa fue crucial y hermosa. Es el amor por la memoria compartida, por la aventura que vivieron juntos y que, sin duda, los marcó para siempre. Y si analizamos sus carreras actuales, vemos cómo ambos han seguido creciendo y triunfando. Kerem ha explorado nuevos proyectos, tanto en Turquía como internacionalmente, demostrando su versatilidad como actor. Hande, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, con una carrera internacional en ascenso. Y lo hacen con la madurez de alguien que ha vivido experiencias importantes, y que sabe valorar lo que tuvo. Podría existir la posibilidad de que en el futuro, cuando ambos estén en un lugar diferente de sus vidas, esa conexión se reavive de forma romántica. Es imposible decirlo con certeza, el futuro siempre nos guarda sorpresas. Pero lo que sí es seguro y lo que hemos descubierto, es que el cariño y el aprecio mutuo son genuinos y profundos. No es un simple cordial saludo entre ex, es algo más. Es la confirmación de que aunque el capítulo romántico haya cerrado, el libro de su historia compartida sigue teniendo páginas llenas de afecto y admiración. Y es precisamente esa honestidad y esa madurez lo que los hace tan admirables a los ojos de sus fans. Han demostrado que es posible tener una relación intensa, vivirla plenamente y al terminar, elegir el camino del respeto y la gratitud. Han transformado un amor apasionado en una amistad sólida y un respeto mutuo duradero. Y eso, en la industria del entretenimiento, es una joya poco común. Entonces, para resumir brevemente lo que hemos explorado hoy, Kerem y Hande, a pesar de su separación, siguen demostrando un profundo cariño por su pasado juntos, no necesariamente en un sentido romántico, sino como una etapa vital fundamental y valiosa. La verdad secreta es que este amor se ha transformado en un aprecio mutuo duradero, una gratitud por la experiencia compartida y un respeto profundo por la persona que el otro es. Han demostrado que es posible amar el recuerdo, amar la conexión, amar la aventura, sin la necesidad de revivir el romance. Y esa madurez es, sin duda, algo que nos deja reflexionando y admirando. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta exploración. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante y revelador como a nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es posible mantener un amor así de profundo después de una ruptura? ¿Qué opinan de la forma en que Kerem y Hande manejan su relación post-ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y saber su punto de vista. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o les ha sorprendido, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Hande, para que también conozcan esta perspectiva. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Hasta luego.